Bienvenidos hermanos y hermanas a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al salir Jesús de la sinagoga fue a casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús, y él los sanaba imponiéndole las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban: "Tú eres el Hijo de Dios". Pero él los amenazaba y no les permitía decir que era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: "Yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado". Salió pues a predicar por las sinagogas del país judío. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios de hoy, miércoles, en la semana 22 del tiempo ordinario en calendario litúrgico. Es Lucas capítulo 4, versículos 38 al 44. Hermanos y hermanas, los favores divinos que conseguimos por seguir a Jesús, por creer a Jesús y por tener fe en Jesús. Y a veces, si los favores divinos es lo que nos mueve a que Jesucristo se quede con nosotros, a apoderarnos de Él, a que no se vaya, a buscarlo, ¿qué hay de la predicación, hermanos y hermanas? La predicación de Jesús me atrae a Él. La predicación de Jesús me lleva a creer en Él, a seguirlo a Él, a adorarlo a Él, a reconocerlo como mi Señor y Salvador. Hoy tenemos que pensar algo acerca de esto. Lo que hemos visto es que Jesucristo le ha dado la prioridad de su misión, de su envío, a la predicación, y que como aquellos de los favores divinos vengan por milagros o vengan por los exorcismos, hermanos, suena como que queda en una segunda categoría, aunque una cosa puede venir antes que la otra, ¿verdad?, en ciertos momentos de la misión de Jesucristo. Pero queda ahí acentuado, hermanos y hermanas, esa prioridad. De todas formas, una de las cosas que también nosotros vemos en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo acerca de estos favores divinos es que la compasión de Jesucristo, hermanos y hermanas, lleva a Jesucristo, aún en la debilidad de nuestra fe, a que nosotros gocemos de los favores divinos, ¿no? Y de hecho, esa es la idea fuerza que vamos a discutir hoy, a tener en reflexión y en meditación con todo lo que hemos dicho, hermanos y hermanas. Aunque nuestra fe esté débil, será, hermanos y hermanas, la compasión y la comprensión de Jesús la que nos va a otorgar los favores divinos. Aquí hay mucha mezcla de todo, hermanos y hermanas, pero un evangelio muy bueno para que nosotros nos ubiquemos en la vida de nuestra vocación cristiana. ¿Por qué queremos que Cristo se quede con nosotros? ¿Por qué buscamos realmente a Jesucristo? Si nosotros nos fijamos, hermanos y hermanas, en el versículo 42 de hoy, hay una parte muy importante que no podemos pasar por alto, y escúchala. La gente lo andaba buscando, y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Fíjate en eso. ¿Qué es lo que estamos diciendo, no? ¿Por qué esta gente andan buscando a Jesús? ¿Por qué tú y yo andamos buscando a Jesús? ¿Por qué esta gente insiste que no se vaya de su pueblo? ¿Por qué nosotros a veces insistimos que Jesucristo no se vaya de nuestro lado, no se vaya de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra comunidad parroquial? En este caso de hoy, hermanos y hermanas, obviamente los milagros, ese poder que tiene Jesucristo sobrenatural, el exorcismo, el poder de vencer las fuerzas del mal, ciertamente llamó la atención en esta gente. Por eso lo andan buscando y por eso insisten que no te vaya, quédate, permanece,
con nosotros. ¿Qué es lo que esta gente ve en Jesús? Pues hermanos y hermanas, es obvio. Esta gente ve la autoridad y el poder sobre las fuerzas del mal que dominan y deterioran la vida y la dignidad de los seres humanos. Lo tiene Jesucristo nuestro Señor. Esos favores divinos, hermanos y hermanas, en los milagros, en estos signos, en estas señales, en estos exorcismos que rompen con ataduras de esclavitud, de tinieblas, de dependencia, de posesión satánica, hermanos y hermanas, es evidente para cualquier persona, hermanos y hermanas, que Jesucristo tiene una autoridad y un poder que viene de Dios sobre estas fuerzas del mal que en muchos momentos nos han dominado y han deteriorado nuestra vida que nos ha dado Dios y sobre todo la dignidad que siempre hemos dicho aquí, que somos hijos e hijas de Dios, criaturas de Dios. Eso, hermanos y hermanas, llama la atención. De hecho, aquí en los versículos 38 al 39 vemos que hubo un signo personal en la casa de Simón Pedro con su suegra. Mira cómo dice el versículo 38 y el versículo 39. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta. En el tiempo de Jesucristo, como no había tanto médico y profesional de la salud, hermanos y hermanas, la gravedad de la enfermedad se medía por la fiebre. Si alguien tenía fiebre muy alta, quiere decir que estaba grave. Si alguien tenía una fiebre baja, quería decir que estaba enfermo, pero no de gravedad. Por lo tanto, cuando el Evangelio dice que la suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta, estaba grave. Y le rogaron a Jesús por su sanación. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden. Eso es autoridad, ¿no? Dominio a la fiebre misma, ¿no? A la enfermedad, al mal, a la gravedad. Y esta desapareció. Ella se levantó instantáneamente, o sea que desaparece la fiebre instantáneamente, hermanos y hermanas. Y ella se levanta y se puso a atenderlos. Esto es lo que llama la atención. Esto es lo que provoca, hermanos y hermanas, hay que buscar a Jesús. Hay que insistir que se quede con nosotros. Fiebre muy alta, hermanos y hermanas. Se ruega por Jesús a ella y Jesús es capaz de hacer lo que se pide en la súplica. Una orden basta, hermanos y hermanas, para que se vea que el mal desaparece al instante y ella vuelve a las faenas de la vida, reincorporada a lo que tiene que hacer en el diario vivir. Hermanos y hermanas, ¿qué nota la gente con estos favores divinos? Mire, aquí no hubo un tratamiento y eso me tiene que llamar la atención a mí, ¿no? Esto no es un Jesucristo sana instantáneamente, expulsa demonios instantáneamente, al instante. Esto no es un tratamiento, tómate esto y te vas a mejorar, o poco a poco va a recuperar la salud, gradualmente te irás poniendo bien, luego de un tiempo vas a ver la mejoría, hermanos y hermanas. No, eso no anda por ahí, al instante. Hombre, te estamos buscando, búscalo, que se quede con nosotros. Es llamativo, hermanos y hermanas, y es cosa buena, es cosa buena. Pero aquí hay que poner las cosas en orden, hermanos y hermanas, y darle prioridad. Y Jesucristo va a poner las cosas en orden y sobre todo les va a dar, ¿qué? Pues la prioridad que necesitan. Ahora vamos a ver, hermanos y hermanas, los versículos 40 al 41. Y mira cómo dicen los versículos 40 al 41. Al ponerse el sol, o sea, ya cayendo, ya entrando en la noche, hermanos y hermanas, todos los que tenían enfermos, todos, de diversos males, o sea, aquí había una diversidad de enfermedades, se los llevaban a Jesús y los sanaba, imponiéndoles las manos a cada uno. Por eso lo buscan, por eso quiere que se quede. Esto no es en masa, hermanos y hermanas, imponiéndole las manos a cada uno. Y no solamente eso, salieron demonios de varias personas. Y estos demonios gritaban, tú eres el Hijo de Dios. O sea que también la gente escuchaba de que, wow, este hombre tiene el poder de Dios y esos espíritus están reconociendo que algo divino hay en Jesús.
Pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Eso ya es otra historia, hermanos y hermanas, el secreto mesiánico, y porque Cristo no quería que los demonios lo dieran a conocer. Eso lo hemos tocado en otros temas, pero no nos vamos a concentrar en eso hoy. Pero aquí, hermanos y hermanas, en esos versículos 40 y 41, nosotros lo que vemos es el toque personal de Cristo. El toque personal de Cristo es lo que hace que uno lo busque. El toque personal, individual, hacia ti, hacia mí, hacia tu familia, hacia tu persona, hacia tu situación personal. Eso es lo que hace que yo lo busque. Eso es lo que hace que yo quiera que permanezca, ay Jesús, que no se vaya de mi lado. Toque personal en todo lo de Cristo, toque íntimo, hermanos y hermanas, y exclusivo. Se nota en ese imponer las manos a cada uno, a todos los que fueron. Ahí no hubo quejas. Ahí Cristo nos dijo, espérate, vamos a hacer una oración en masa y agrúpalos y yo oro una vez por ellos para que queden sanos. Uno a uno, hermanos y hermanas, lo fue tocando individual, íntimamente, para que sanaran. Por eso lo andan buscando, por eso lo buscaría yo también. Por eso le insistiría, no te vayas de mi vida, porque estás cerca de mí, no lejos. Porque me atiendes a nivel personal, no de grandes masas. Eso es lo que provoca que la gente insista en que Cristo se quede con ellos, hermanos y hermanas. Esto es fuente de bendición si lo queremos ver desde ese punto de vista. Allí le trajeron, hermanos y hermanas, gente pues con diversas enfermedades, que vale la pena también señalarlo. Todo, aquí no hubo exclusividad de que yo voy a atender solo a los que padecen de esto, yo voy a atender solo a los que padecen de lo otro. Diversas enfermedades. Y a varias personas entonces, hermanos y hermanas, también la palabra dice que allí pues hubo que exorcizarlo, porque Jesucristo descubrió que la enfermedad iba más y de cerca con aquello que es precisamente el dominio del mal, la esclavitud de las cosas que son del maligno. Hermanos y hermanas, ¿qué nos dice todo eso a nosotros? ¿Y qué más podemos reflexionar? Además de todo lo que hemos dicho hasta el momento, que provocaría que no quisiéramos que Jesucristo se fuera, que se quedara con nosotros, y que de hecho por eso lo buscamos. Mira, hermanos y hermanas, para que podamos entender lo que Cristo nos dice hoy a través de su palabra. Las enfermedades, hermanos y hermanas, son consecuencias del desarrollo normal de cada uno de nosotros en esta vida. Y uno está expuesto a eso. Uno es un ser humano, viene en esta vida. El mundo está contaminado con virus, con bacterias, con un montón de cosas. Nosotros al nacer estamos expuestos a un mundo y a una sociedad contaminada, hermanos y hermanas, por enfermedades de una u otra forma. En algún momento de nuestras vidas o tendremos una fiebre alta o tendremos una fiebre baja, o tendremos que enfrentar una enfermedad, hermanos y hermanas, que se cura, o como dicen algunos, una enfermedad incurable. Ese tipo de desarrollo normal nos lleva a enfrentarnos a nosotros con enfermedades que no son buscadas por nosotros, hermanos y hermanas. A veces la enfermedad es hereditaria, a veces por un contagio que no es voluntario, hermanos y hermanas. Está bien, y estoy haciendo una distinción. Pero también las enfermedades ocurren, hermanos y hermanas, a veces por el abandono y el descuido del enfermo. Y ese punto también hay que tenerlo en mente en reflexión hoy, por el abandono y el descuido. ¿Qué quiere decir? Que si por un lado las enfermedades son parte del desarrollo normal de nuestras vidas, porque estamos expuestos a un mundo contaminado por enfermedades, el descuido y el abandono de nosotros, hermanos y hermanas, a veces la enfermedad es buscada por nosotros, es consecuencia de nuestros actos y no es accidental, involuntaria, sino que lamentablemente la hemos buscado nosotros y es consecuencia de grandes fallos. Un cáncer, hermanos y hermanas, en la garganta por fumar o por alcoholizarse en extremos.
un SIDA provocado, hermanos y hermanas, por promiscuidad sexual, ¿no? Y ciertas otras enfermedades que nos pueden venir como consecuencias de vicios, de adicciones, hermanos y hermanas, de contagios en lugares de riesgos y en ambientes, hermanos y hermanas, que son propensos al contagio severo y hasta terminal por nuestro abandono y por nuestro descuido y por nuestra falta. Eso, hermanos y hermanas, es resultado del pecado. Eso es resultado del pecado, hermanos y hermanas. Y quiero que pensemos un poquito en eso, porque eso también como que queda hoy presente, hermanos y hermanas. Si la enfermedad que yo tengo es resultado de una vida de pecado, de una vida de abandono y descuido de mi salud y de mi protección, hermanos y hermanas, yo voy a tener que hacerme una gran pregunta, ¿no? Si así fuese, tendría yo que tener conciencia de mis errores, ¿no? Arrepentirme de mis pecados. Y quiero que te fijes en eso, lo que estamos diciendo. Mis errores han sido la consecuencia de mi enfermedad. ¿Puede eso pasar en nuestras vidas? Claro que sí. Jesucristo, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios se ha presentado como el médico de nuestras almas. Y eso tú y yo lo sabemos. Médico de nuestras almas, médico de nuestro cuerpo físico, médico de nuestro cuerpo biológico, médico de nuestro cuerpo mental, hermanos y hermanas. La salud física la quiere Jesucristo en nosotros. La salud espiritual la quiere Jesucristo en nosotros. Por lo tanto, Cristo es médico, hermanos y hermanas, para la enfermedad y para el pecado. Es decir, si quieres conseguir la salud en medio de la enfermedad, si quieres conseguir el perdón de los pecados y la gracia de Dios en medio del pecado, no olvidemos eso. Porque si una de las razones que me motiva a mí a buscar a Jesucristo, a encontrarme con Jesucristo, a insistirle que no se vaya de mi vida, que permanezca conmigo, debe ser no solamente, hermanos y hermanas, por sus milagros, por sus favores divinos, en el campo de la salud, en el campo de la enfermedad biológica y física, sino también por mi conciencia de que yo necesito un médico para mi alma, para mi interior, para mi ser, para que solucione mi pecado, para que solucione mis adicciones, mis dependencias, mis vicios cíclicos, hermanos y hermanas, ¿no? Entonces tengo que averiguar esto en mi vida. Un examen de conciencia, hermanos y hermanas, nos ayudaría profundamente en esto. La prioridad, dice Jesucristo hoy a esta gente que quieren que Él se quede porque tiene tantos favores divinos. No te vayas, te estamos buscando, permanece con nosotros. Jesucristo le aclara, miren, es que la prioridad y para lo que yo he sido enviado es para la predicación. La predicación que yo tengo es el anunciar la buena nueva del reino de los cielos y para eso es que yo he sido enviado. Fíjate que esto es importante, versículos 43 al 44. Pero Jesús les dijo, yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y de hecho se fue. Dice el versículo 44, salió pues a predicar por las sinagogas en el país judío, ¿no? Pues esa era su misión, él menciona, y eso es lo que tiene que hacer. Yo quiero que hoy pensemos en cómo Jesucristo insiste en su misión. Cuando queremos que se quede con nosotros, insistimos que se quede con nosotros. Hemos visto lo que has hecho, creemos en tus milagros y estos favores divinos queremos que continúen no solo en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra asamblea y en todo lo que estamos viviendo. Jesucristo va a insistir en su misión y yo tengo que saber eso, hermanos y hermanas, y entenderlo. Porque con su misión, la predicación que yo tengo que escuchar siempre de nuestro Señor Jesucristo restaura la vida total. Y eso es importante para Cristo y eso es importante para mí.
Restaura la vida en lo que tiene que ver con la enfermedad para que tenga salud, en lo que tiene que ver con el pecado para que encuentre perdón, misericordia y que haya gracia en mi vida. Eso está en la predicación y tenemos que escuchar también esa predicación que es importante para nosotros. Salud, claro que sí. La gracia del perdón de los pecados, ¿no? ¿Y para qué? Jesucristo también quiere que sepa que los favores divinos ocurren para que podamos servir, como la suegra de Pedro, para que podamos servir aquí. ¿Servir a qué? Servir en la vida. Porque si hay algo por lo que Jesucristo enseña en su predicación que tiene sentido y por la razón en la que estamos aquí en la tierra, es para servir. Esa es nuestra grandeza, si lo queremos ver así. Servir en la vida. Hermanos y hermanas, en Jesús podemos reconstruirnos, ¿no? Podemos nosotros reconstruirnos en ambas cosas. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Buscando salud y buscando perdón. Que se quede Cristo con nosotros porque estoy buscando salud y perdón. Estoy buscando que me saque de la enfermedad y que me saque del pecado. Juntos, hermanos y hermanas, juntos. Hemos de verlo desde ese punto de vista. Jesús, hermanos y hermanas, no quiere una propaganda fácil de Él, de su misión y de lo que es Él. ¿Y a qué nos referimos con una propaganda fácil? Pues sería muy fácil vender a Cristo, predicar a Cristo, evangelizar en el nombre de Cristo, simplemente porque Jesús en medio de la enfermedad trae la salud, en medio de la posesión del maligno libera. O sea, por sus sanaciones y por sus exorcismos solamente, hermanos y hermanas, sería como una propaganda fácil. Cristo también quiere, hermanos y hermanas, que se le conozca mucho más allá de los milagros, ¿no? La predicación de Cristo es la que nos pone al tanto de eso. Más allá de los favores divinos, también hay algo que predica nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con el perdón de los pecados, que tiene que ver con el servicio, con la visión, con el evangelizar, con el amor al prójimo. Todo eso está envuelto ahí, hermanos y hermanas. Él, hoy, Jesucristo, en su palabra, hermanos y hermanas, nos enseña cómo tener conciencia, porque eso es lo que necesitamos. Si estamos queriendo que Él se quede con nosotros, que no se vaya, que permanezca por esos favores divinos y algo más, pues hermanos y hermanas, Jesucristo realmente hoy nos enseña a tener conciencia de lo que es prioridad, de lo que es necesario. ¿Cuál es la prioridad? ¿Y qué es lo necesario que Jesucristo miraría para quedarse con nosotros, permanecer con nosotros y no irse, ¿no? ¿Qué podemos nosotros buscar en Él, hermanos y hermanas? Que no sea otra cosa que Él es nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que me mueve a que se quede conmigo. A que yo tengo que mirar ambas cosas, hermanos y hermanas. No solamente enfocarme en la salud en medio de la enfermedad, sino en la restauración de mi vida que ha caído en el pecado, hermanos y hermanas. Y quiero, por mi arrepentimiento, buscar ese perdón, esa limpieza, esa pureza interior que agrada a Dios y que trae sin número de favores divinos. También, gloria a Dios, porque eso no se descarta y no es como por un interés egoísta personal que lo hago, sino porque es promesa de Dios que se cumple en cada uno de nosotros. Verlo, hermanos y hermanas, desde ese punto de vista. Nosotros tenemos respuesta a cómo tomar conciencia de la prioridad en nuestras vidas para que Jesús se quede y no se vaya, hermanos y hermanas. Hoy nosotros tenemos respuesta de lo que yo tengo que hacer, hermanos y hermanas, para poner en una balanza si el yo seguir buscando a Cristo tiene que ver con mi salud en medio de la enfermedad o tiene que ver con el perdón de mis pecados, porque quiero la gracia de Dios. Y hoy, hermanos y hermanas, vamos a utilizar pues de conclusión, porque ahí es que está la respuesta, ese versículo 42 que leímos ahorita. Es necesario mantenerlo en mente. Y aquí está nuestra conclusión.
Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. Jesús de mañana, temprano, la primera hora del día, lo primero que hace, antes que el aseo personal, es ir a un lugar solitario, temprano, a encontrarse ¿con quién? Con su Padre del cielo. Ahí se aclaran las cosas para nosotros. Un detalle que a veces hemos olvidado, hermanos y hermanas, en nuestra vida. Hermanos y hermanas, como fruto de nuestra oración y como fruto también de nuestro recogimiento, si lo hacemos, y hoy la palabra de Dios nos exhorta, ora y recógete de vez en cuando, hermano y hermana. Si eso hacemos, ahí es que nosotros podemos discernir, hermanos y hermanas, qué es lo que yo busco realmente que Jesús haga en mi vida. Y sea cual sea, hermanos y hermanas, la causa de nuestro mal, Jesús la elimina inmediatamente. Que no te quepa duda a ti de eso. De hecho, bien profetizó Isaías, hermanos y hermanas, de Jesucristo nuestro Señor. Y mira lo que dice Isaías que Jesús hace o hará por nosotros. Primero, dice Isaías, toma nuestras debilidades, pecado. Primero, toma nuestras debilidades y luego carga con nuestras enfermedades. En ese orden. Si voy a la oración, si voy al discernimiento espiritual, me voy a dar cuenta de eso, hermanos y hermanas. Toma mi debilidad del pecado en primera instancia y luego mis enfermedades. Es más, dice Isaías, así es que Él carga con nuestros sufrimientos y soporta nuestros propios dolores. Ese texto de Isaías está en el capítulo 53, 4 al 5 versículos. Léelo hoy, antes de acostarte, que va a ser de bendición. Cuando Jesús, hermanos y hermanas, actúa a favor nuestro, nosotros no podemos olvidar que los evangelios presentan en muchas ocasiones que nuestro Señor Jesucristo, el corazón de Él se conmueve en medio de la desgracia de la gente. Hermanos y hermanas, cuando tú lo meditas y lo reflexionas por comprensión y compasión, mucho más que por fe, esto llama la atención. Y escucha cómo te estoy hablando. Lo que conmueve a Jesucristo en muchos momentos para ayudar a una persona en medio de su desgracia y su debilidad, no es tanto lo que la persona le puede dar, sino lo que Él le puede dar. La compasión y la comprensión de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, lleva a Jesucristo a obrar el milagro. Aunque en muchos momentos se enfatiza, es que hay que tener fe. Pero también hemos visto que Él le ha dicho a sus discípulos, no pudieron hacer esto por su poca fe. O a Pedro cuando intentó caminar sobre las aguas y se hundió, hombre de poca fe, pero luego pudo caminar sobre las aguas. Pedro, ¿sí o no? Porque tuvo compasión, hermanos y hermanas, y consideró, aunque estaba débil en la fe, la compasión, hermanos y hermanas, de Jesucristo nuestro Señor. Su comprensión es lo que provoca que ocurra el milagro. Esa comprensión, esa compasión de Cristo, ¿tú sabes dónde yo la encuentro y la conozco? En su palabra. Cuando entiendo lo que Jesucristo predica, aunque vacile un poco mi fe y esté débil, eso no significa que no tengo fe. Tal vez es una fe inmadura, le falta desarrollarse, le falta experiencia y acumulación. Oh, hermanos y hermanas, pero Cristo es capaz en ciertas ocasiones en que su corazón se conmueve por el peligro en mi vida, por la amenaza en que pueda estar mi vida. Esa compasión y esa comprensión lleva a que actúe en nosotros, a pesar de mi debilidad en la fe. Él obra aún así. Medita sobre eso hoy, hermanos y hermanas. Ya sea por su compasión,
hermanos y hermanas, ya sea por su comprensión hacia nosotros, o dar, hermanos y hermanas, la fe que nosotros debemos a Cristo para que Él pueda actuar en nosotros. Jesús siempre obra para nuestro bien. Siempre quiere obrar para nuestro bien, a pesar de que tenga yo poca fe o tenga debilidad en la fe. Así fue que la mujer pagana sirofenicia conquistó el corazón de Cristo. Así fue también que el centurión conquistó la compasión y la comprensión de Cristo, aunque luego desarrollaron la fe madura. Tal vez en aquel momento estaba en el comienzo, en el inicio, aquella semilla de la fe. Pero vamos a verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Por lo tanto, terminemos así hoy. Es bueno, hermanos y hermanas, estar atraídos hacia Jesús por los favores divinos. La salud, el perdón, los milagros de sanidad, la misericordia, el perdón de los pecados. Y cuando así vivimos, hermanos y hermanas, claro que sí, queremos más. Queremos más y más. Hoy, preguntémonos, hermanos y hermanas, seriamente, ¿por qué es urgente que se quede Jesucristo con nosotros? ¿Por qué es urgente que se quede Jesucristo en tu matrimonio? ¿Por qué es urgente que se quede Jesucristo en nuestra vocación cristiana? ¿Por qué es urgente que se quede Jesucristo en nuestra familia? Y pensemos en su compasión y pensemos en su comprensión. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, terminamos orando. Hoy el Salmo 32 sale con tanta frecuencia, hermanos y hermanas, el Salmo 32 que nos habla de que la providencia de Dios cuida el mundo. Ciertamente, porque la providencia de Dios que trae compasión, misericordia, comprensión, perdón de los pecados, borrar nuestros pecados, darnos nueva vida, partiendo desde cero, hermanos y hermanas, y comenzar de nuevo a agradar al Señor. Oremos. En el Señor nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre tenemos confianza. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Amén y amén. Un amor lleno de comprensión, un amor lleno de compasión. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Te esperamos mañana de nuevo con un nuevo evangelio y una reflexión de su palabra, de la de Dios. Cuanto hagas hoy, hermanos y hermanas, junto a los tuyos, hazlo en el nombre de Dios. Glorifica y santifica. Honra ese nombre. Te va a ir bonito y serás bendecido. Nos vemos mañana, por favor de Dios. Hasta pronto.